Esta investigación, titulada Entre Kioto y Durban, posición editorial de los medios de referencia ante el cambio climático y publicado en la Revista Latina de Comunicación Social, forma parte del proyecto nacional de investigación titulado Comunicación y Cambio Climático, estrategias de traslación mediática del consenso científico a la opinión pública. Sus líneas principales de trabajo pretenden analizar la cobertura del cambio climático en los medios de comunicación, estudiar la recepción de este problema en España y también formular propuestas destinadas a favorecer la creación de una opinión pública preocupada por los problemas del cambio climático. En el desarrollo de este proyecto hemos considerado muy importante conocer, además de la cobertura informativa que los medios dan al problema del cambio climático, conocer, decía, la posición editorial de los principales medios en torno a este problema. Una vez que habíamos comprobado que es un tema que inexplicablemente está poco analizado, a pesar de la influencia que la línea editorial tiene en los contenidos de los medios. El editorial mantiene su importancia y prestigio y sin duda es el género más estable del periodismo. Es cierto que tiene índices de lectura bajos y también es cierto que está perdiendo terreno como elemento rector del posicionamiento ideológico del medio. Concretamente lo pierde frente a otros géneros de opinión, columnas, tribunas, sueltos de opinión, etc. Pero los editoriales son los textos en los que el diario critica y valora en primera persona, de manera franca y abierta, y no de forma indirecta, es decir, dentro de los contenidos informativos. Por todo ello, su centralidad en el discurso mediático y su valía para el estudio del papel de la prensa de referencia en el debate político son incuestionables. La investigación que presentamos se ha centrado en el análisis de la posición editorial en torno al cambio climático de tres medios españoles importantes: El País, El Mundo y La Vanguardia. El periodo de estudio elegido es el comprendido entre la Cumbre de Kioto, celebrada en diciembre de 1997, y la Cumbre de Durban, celebrada en el mismo mes de 2011. Son 14 años que nos permiten conocer la posición y también la evolución editorial en torno a este problema. Para el análisis de los contenidos y los enfoques se han tenido en cuenta todos los factores políticos, económicos, culturales o sociales que puedan obstaculizar la consecución de una política informativa, continua y coherente que se alinee claramente con la necesidad de favorecer la creación de una conciencia colectiva sobre el problema del cambio climático. Nuestra hipótesis de partida señala que se silencian tanto las posibles causas de este problema como el reconocimiento explícito de su gravedad en la estrategia editorial que siguieron estos medios. No se aborda, por tanto, el problema de fondo, las causas del problema y las políticas que inaplazablemente deben desarrollar los gobiernos para corregir la emisión de gases de efecto invernadero. No en vano, a lo largo de los 14 años de este análisis se demuestra que la línea editorial que siguen estos medios aparece sobredimensionada y posterga interpretaciones que existen en el discurso científico dominante. La investigación parte del análisis diacrónico de los editoriales del Mundo, El País y La Vanguardia, publicados desde la proclamación del Protocolo de Kioto en 1997 hasta la Cumbre del Clima celebrada en Durban en diciembre de 2011. Se ha estimado que se trata de dos fechas claves en la lucha contra el cambio climático en la que la atención de los medios estuvo centrada en este asunto. Con este análisis longitudinal de 14 años se refuerza la estabilidad de los resultados y se realiza un análisis completo de la evolución de la línea editorial de la prensa sobre este problema. El resultado de la búsqueda arrojó un total de 71 editoriales en El País, 54 en El Mundo y 95 en La Vanguardia, en los cuales el cambio climático era el tema principal o secundario.
El análisis de estos 220 editoriales combinó la metodología cuantitativa a partir del análisis de contenido con técnicas cualitativas como el estudio de los frames presentes en el discurso editorial. Las conclusiones más destacadas que arrojó dicho análisis hacen referencia a las siguientes cuestiones. En primer lugar, los intereses políticos y el alineamiento ideológico de los medios se anteponen a la necesidad de crear conciencia en la opinión pública sobre la gravedad del cambio climático. En general, predominan las argumentaciones ideológicas. Los tres medios prefieren exhibir razones de orden político o económico antes que recurrir a argumentaciones de carácter científico o simplemente a otras de carácter social o humanitario. Por otro lado, la crítica mostrada en mayor o menor grado a las políticas gubernamentales con ocasión de las cumbres del clima no tiene suficiente relevancia en ninguno de los tres medios como para desarrollar una política informativa eficaz que permita a sus audiencias alcanzar una conciencia real de la gravedad del problema. Ni siquiera para La Vanguardia, que ha resultado ser el medio con un posicionamiento más claro y más didáctico en esta materia. Lejos de ello, la línea editorial de los tres medios analizados se mantiene impertérrita en sus respectivas posiciones, evitando la consulta a fuentes expertas, muy especialmente las de los ámbitos científicos y ecológicos. Por último, el consenso de los medios en lo referente a la propia existencia del cambio climático no es absoluto. Mientras El País y La Vanguardia lo consideran un hecho probado, que está fuera de toda discusión, El Mundo no tiene una trayectoria coherente, pues pasa de la incredulidad en los primeros años del análisis a una muy incipiente preocupación hacia el final del periodo estudiado.